Buenos días, maestro. Mi nombre es Oscar Armando Soto Hernández. Yo hoy vengo a platicarles el tema de medidas de dispersión de la materia de probabilidades estadísticas. Comenzamos con las medidas de dispersión. Tratan a través de un cálculo de diferentes fórmulas donde arrojan un valor numérico que ofrezca la información sobre el grado de la variabilidad de una variable. Continuamos. ¿Cuáles son las principales medidas de dispersión? Las medidas de dispersión más conocidas son el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. No confundir con coeficiente de determinación. A continuación veremos estas cuatro medidas. Rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadísticas de su fórmula. La fórmula es donde R es el rango, máximo es el valor máximo de la muestra de población, mínimo es el valor mínimo de la muestra de población estadística. X es la variable sobre la que se pretende calcular. La varianza. La varianza es una medida de dispersión que presenta la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de observaciones. Su fórmula es la siguiente. Aquí indica, por ejemplo, cuál es la fórmula. Ejemplo, X es la variable de la que se pretende calcular la varianza. X observación numérica de la variable X. Se puede tomar un valores entre 1 y n. Número de observaciones es la medida de la variable X. Continuamos. Coeficiente de variación. Su cálculo se obtiene de dividir desviación típica entre el valor absoluto de la medida y el conjunto, y por lo general se expresa en porcentaje para su mejor comprensión. Aquí tenemos un ejemplo. X es la variable sobre la que pretende calcular la varianza, desviación típica de la variable X. Continuamos, que es la medida de la variable X es el valor absoluto. A continuación se muestra una imagen que resume las fórmulas anteriores. Aquí, como tiene ejemplo, medidas de dispersión, varianza, ejemplo, desviación estándar, rango estadístico, coeficiente de variación. A efectos comparativos es importante indicar que debemos comparar siempre las variables con las mismas unidades de medida. Por ejemplo, no tendría mucho sentido decir que la variabilidad del Producto Interior Bruto es mayor que la de la venta de helados, por poder que se puede indicar para comprar euros de un número de un helado que no tiene sentido. Por tanto, siempre es mejor comparar variables. Lo mismo ocurre con las medidas de dispersión. Si lo que se quiere es comparar dos variables, es preferible hacerlo con las mismas medidas de dispersión para cada una de ellas y preferiblemente es la misma unidad. Continuamos con una medida de dispersión estadística. Es un número real no negativo que en cero si todos los datos son iguales y aumenta a medida que los datos se vuelven más diversos. La mayoría de las medidas de dispersión tienen las mismas unidades que la cantidad que se mide. En otras palabras, si las medidas están en metros o segundos, también lo está la medida de dispersión. Los ejemplos de medidas de dispersión incluyen desviación estándar, rango intercuartil, rango, diferencia absoluta, medida conocida como diferencia absoluta, medida de Gini, medida de desviación absoluta, desviación, medida absoluta o simplemente llamada desviación medida, desviación estándar de estadísticas,
continuamos con estos se usan con frecuencias junto con factores de escala como estimadores de parámetros de escala en cuya capacidad se determinan estimaciones de escala. Las medidas de escala robustas no se afectan por un pequeño número de valores atípicos que incluyen el ND. Todas las medidas anteriores de dispersiones estadísticas tienen la propiedad útil de la variable que ubica dos escalas en línea. Si una variable aleatoria x tiene una expresión de sx, entonces es una transformación lineal de y a x más b. Es el valor absoluto, es decir, ignora un signo negativo anterior. ¿Qué es el rango en medida de dispersión? El rango de un conjunto de datos son dos números, el valor mínimo y el valor máximo. Por ejemplo, el conjunto de datos 9, 11, 12, 15, 15, 15, 18 tiene un rango de 9 a 18. Y el conjunto 2, 4, 5, 7, 7, 9, 11, 12, 15, 15, 15, 18 tiene un rango de 2 a 18. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen que adjunta que nos da un ejemplo. Rango intercuadrítico, rango primer cuatril, segundo cuatril, tercer cuatril y cuatro cuatril. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio de medida de dispersión. Vamos a poner el primer ejemplo. Se ha realizado una encuesta entre 150 personas sobre la cantidad de euros que tiene hipotecados y se obtienen los resultados, que se refleja en la siguiente tabla. Aquí nos aparece una tabla y aquí tenemos que se tiene que calcular la medida aritmética y la mediana. Calcula la varianza y desviación típica. Y aquí tenemos la solución de calcular la medida aritmética. Tenemos una tabla donde indica cómo se tiene que realizar y el resultado, al igual que aquí. Y aquí ya dejo unos ejercicios que se tienen que realizar. Y la pregunta es que me apareció que cómo se calcula el rango de dispersión. Gracias.